Compañeros, ingeniero, buenas noches. Eh, este pequeño trabajo consiste en construir un letrero para taxi con regulación de brillo. Para este efecto voy a necesitar los componentes, el diodo LED, que básicamente el diodo LED tiene esta estructura física que vienen de diferentes colores, ¿no? Su principal característica de este es que tiene polaridad definida para trabajar, ¿no? Además está dentro de los componentes semiconductores que en una determinada configuración se comporta como interruptor abierto y en la otra se comporta como interruptor cerrado. En este caso yo lo voy a utilizar con polarización directa para que me emita iluminación, ¿ya? Para ese efecto yo voy a necesitar una fuente de alimentación de 12 voltios, un resistor y un diodo LED. En estas circunstancias, aquí ya directamente tengo un circuito conectado en serie, ¿no? Entonces inmediatamente tengo que pensar en las leyes de Ohm. En un circuito serie, por ejemplo, la corriente es única, ¿no? Lo que se divide o se subdivide son los voltajes. Entonces, que, eso quiere decir que acá la corriente que va a circular en todo este circuito va a ser netamente del diodo, ¿no? Va a circular la corriente del diodo. ¿Por qué? Porque nosotros como tal tenemos que darnos los diferentes datos para que funcione de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, para eso también se ha visto por conveniente verificar su datasheet, ¿no? De los diodos LED. Resulta que los diodos LED vienen en diferentes colores y cada uno de ellos tiene diferentes características. Por ejemplo, el rojo, verde y amarillo, que son los más comunes, trabajan con 1.5 voltios a 1.8, ¿no? Con una corriente de 15 miliamperios. Yo para mi trabajo he escogido el azul brillante, que va a trabajar de 3 a 3.8 voltios, de 10 a 20 miliamperios, ¿no? Entonces, yo he elegido ese color porque, digamos, es más fuerte, es más llamativo, ¿no? Especialmente para las noches. Incluso en el día, tiene tal iluminación que, que se nota en el día también, ¿no? Eh, Básicamente los diodos trabajan, bueno, mi diodo va a trabajar, yo me estoy dando eso, ¿no? Mi voltaje que voy a utilizar o que va a trabajar mi diodo LED va a ser con 3 voltios. La corriente puede trabajar de 10 a 20 miliamperios, ya, pero yo estoy asignando 20 miliamperios, término medio, para que tenga buena durabilidad y también toleren, digamos, otros voltajes, ¿no? Como ejemplo 9, 12 hasta 15 puede aguantar esto, ¿no? Entonces aquí eh, el principal problemita es qué tipo de resistor voy a poner a este LED para que no se queme en este caso, ¿no? Entonces, apoyándome en las leyes de Ohm nuevamente, como este es un circuito serie, aquí va a haber una caída de tensión y aquí hace que aquí tiene que caer 3 voltios en este diodo. Acá tiene que caerme 3 voltios. Y acá el resto. Entonces 12 menos 3 serían 9 voltios, ¿no? Entonces, de hecho, yo aquí tengo que tener un voltaje del resistor, 9 voltios, tiene que caer aquí. De esa forma, estoy garantizando que mi diodo LED trabaje normal con sus 3 voltios sin sufrir daño alguno, ¿no? Entonces, en este instante me voy a regir a la ley de Ohm y la ley de Ohm dice que la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente. Entonces, en este caso yo voy a utilizar, como me estoy refiriendo al resistor,
voy a utilizar el voltaje que está recibiendo el resistor, voy a utilizar la corriente que está circulando por el resistor, ¿no? Entonces el voltaje que va a recibir el resistor va a ser 9 y la corriente va a ser 0.2, ¿no? Entonces acá más o menos voy a tener 9 dividido entre 0,2 vendría a ser más o menos, a ver un momentito, a ver, 1, 2, 3, aquí estoy equivocado, 0,2 es. Entonces va a ser 9 dividido entre 0,02, tengo 450 ohmios, ¿no? ¿Qué colores va a tener? Más o menos va a ser el amarillo, luego vendría a ser el verde, amarillo, verde y un 0 café, ¿no? Café con una tolerancia de más o menos 20%, que es el oro o bien dorado, ¿no? Entonces este tipo de resistor tengo que utilizar. Esto prácticamente es para un solo diodo, ¿no? Mi trabajo va a tener 18 LEDs, entonces sí que utilice también 18 resistores. Entonces yo lo que he hecho, de acuerdo a la ley de Kirchhoff también, miren, a esos 18 LEDs los estoy dividiendo en 3 grupos de 6. Entonces 6 grupos de 6 diodos LED por grupo, ¿no? Pero ese grupo va a trabajar con un solo resistor, ¿ya? Con un solo resistor. Entonces la única, digamos acá, como es circuito paralelo, en circuito paralelo lo que se divide ahora es la corriente, o sea, esta corriente que va a generar estos 12 voltios va a entrar a este nodo, acá se va a empezar a dividir, ¿no? Acá va a entrar otra tensión, etcétera, etcétera. Pero como ya habíamos asignado que tiene que trabajar con 20 miliamperios, entonces 20 más 20 más 20 más 20, entonces aquí más o menos va a demandar una corriente de 120 miliamperios, ¿no? 120 miliamperios. Entonces con ese dato yo ya puedo vincular nuevamente mi resistor, que va a ser 12 voltios menos 3 sobre 120 miliamperios. ¿Ya? 120 miliamperios. Que aquí voy a tener más o menos 9 dividido entre 0.12, que más o menos es, creo, 75 ohmios. ¿Ya? Entonces eso es la forma de cómo me he apoyado en la parte teórica, utilizando las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Gracias.